Bueno, chicos, como cada mes, hoy nuestra cita con Lloret Gaceta y el Ronnie. Bueno, hoy nos hemos desplazado aquí dentro de nuestra localidad lloretense, nos hemos desplazado ¿a dónde? A la feria, pero no a la feria esa donde suenan canciones como esa de... Y era un domingo en la tarde, fui a los coches de choque. No, esa feria no, en la feria de abril. Hoy ya estamos aquí, estamos preparados aquí en el Hotel Roger de Flor, de Lloret de Mar. Y bueno, vamos a bajar ahora a ver a nuestros paisanos, ¿vale? Vamos a ver cómo se lo están pasando en esta fiesta llena de color, de diversión, de música, de flamenquito. Y bueno, vamos a ver qué nos cuentan, ¿vale? A ver qué tal si echamos un ratito bueno como siempre. ¡Let's go! Sí, nos gusta bailar, nos gusta compartir, nos gusta esta cultura, nos gusta la feria, me encanta. ¿Qué te parece? Muy bueno, muy bueno. No, los andaluces no son tontos, saben, lo beben bien, Bueno, pues nada, queridos paisanos, tenemos con nosotros al auténtico Alex Scott, bueno, también conocido como Alex Scott, un crack lloretense, cantante de flamenco, rumbita, tú le pegas a todos los palos, ¿no? En lo que es esto de la música. Hemos hecho ahora un espectáculo, bueno, tocamos todos los palos, bulería, tango. Anda que no, muy bien, muy bien. Rumbas. Oye, ¿y el reggaetón qué? No, El reggaetón, eso que se quede. Eso no es lo nuestro, ¿no? Bueno, oye, pues tío, que me he enterado que eres el nieto preferido de todas las abuelas de Lloret, que todas te quieren como nieto, tío. ¿Qué puedes decir ante eso? Hombre, pues muy contento, sí, orgulloso de que la gente pues, sepa apreciar, ¿no? Ahí está, claro que sí. La verdad que, tío, con 18 añitos me has dicho que tienes, ¿no? 18. Has estado por Estados Unidos, me contabas hace un momento, allí cantando, dándole, sí, con tu Estuvimos en espectáculo. enero, a finales, ahí cantando en Nueva York, una fiesta privada, con latinos. Vaya. Muy bonito, sí, sí. Muy bien, Con muy Carlos bien. Vargas al baile. Nada, el otro día me llamó el Bad Bunny ese y me dijo que pero ¿a quién estás grabando tú? Oye, muy bien, Alex, ¿y cuánto tiempo llevas cantando tú? Bueno, cantando lo que es cantar en un escenario de los 13 añitos, 5 añitos. Hostia, o sea, hermano, es un auténtico niño prodigio en esto de la música. Bueno, se puede decir. Claro que sí, muy bien, muy bien. Me encanta el placer tener un lloretense de esta categoría ahí, con esta plata. Lo voy a dejar ya porque me estoy enamorando. Oye, Alex, tío, que tengas una vida llena de éxitos, que te lo mereces, pero un tipo maravilloso, ¿vale? Venga, muchas gracias, Alex. Puede ser una estrella, puede ser la gitana más bonita de la tierra. Esos pendientes preciosos, ¿eh? Sí. Sí. ¿Dónde te los has comprado? En el AliExpress. ¿Y en la oreja? ¿Y en la oreja? No, mira aquí, tío. Hostia, no pincha, ¿no? Le habrás quitado los pinchos, ¿no? Los geranios no tienen pinchos, tío. Las rosas sí, los pensaba que era una rosa. Nos encontramos con el señor Sebastián Crespo, como nos gusta llamar los amigos. El Sebas. Un crack. Bueno, él es el presidente de la Casa Cultural Andaluza de Lloret de Mar, y bueno, es un orgullo para todos nosotros tener de aquí hoy, colaborando con esta gran fiesta que se ha montado aquí en el Roger de Flor. Y nada, queríamos preguntarte, Sebas, ¿qué se siente al montar una fiesta tan cercana a tus raíces? Entra por aquí un tembleque por aquí, pero muy satisfecho. Esto es precioso, es un lugar, ya veis que es precioso este lugar, este sitio es precioso. Sí, la verdad que sí, estamos en un lugar idílico, como podéis ver, la playa detrás nuestra, los jardines maravillosos, todo colabora en este evento. Allá donde hay un sitio que es arte andaluz, allí está el Sebas. Ahí está el Sebas porque lo llevo en la sangre. Muy bien, Sebas, ¿tú cómo llevas lo del baile? ¿Tú le pegas también Yo a la baile. sevillana o no? Perdona, yo creo que soy el único andaluz que no sabe ni cantar, ni tocar, ni bailar. Nada, el único andaluz. Entonces, estás en mi línea, No, que no pare la fiesta nunca, compañero. No, Te alegro de verte, Sebastián. Un placer.
placer. No, que está llena de que no agua. te tires, que no te ahogas, no sabes nadar. No sabes nadar, hombre. No sabes nadar. De reportero. Bailando y viene él, digo, No puede ser, no puede ser. Oye, ¿qué tal vais por la fiesta? ¿Cómo lo estáis pasando? maravilla. Sí, ¿lo habéis bailado todo ya? Sí, hemos bailado. Sí, oh, qué bonito. No hemos qué parado. bonito. Oye, Brillo el tablao. ¿sí? Brillo el tablao. Madre He mía. parado de bailar y ahora me ha entrado frío. Y ahora te ha dado fresquito, pues ahora te doy yo un abracito. Ponte ahí al sol que ya verás. ¡Oh! Que no le falte de nada. Oye, ¿qué te iba a decir? ¿Esos vestidos que los cobran por lunares o por tela? Hombre, eso es secreto de sevillana. Secreto de sevillana. Ten cuidado, que ya sabes lo que hace una sevillana. Que te coge hoy y te suelta mañana. Oye, muy bien, qué bonito. Me encantan los vestidos de lunares, ¿eh? Los japoneses se mueren de envidia porque dicen que de un vestido de estos sacan 1700 banderas de Japón, ¿eh? Así que una maravilla de vestidos. Oye, un placer. ¿Qué tal te lo está pasando aquí en la Feria de La verdad Abril? que muy bien, la verdad Sí. que es muy a gusto porque además este ambiente me gusta bastante. Sí. Vengo de madre andaluza Ah, y bueno, mi hija también tiene sus tiene abuelos sus andaluces. raíces, su cosita. Y además no bailo porque no tengo acompañante, si no hubiera estado bailando toda ¿Cómo? la santa tarde. Corta ahora mismo, corta ahora mismo. Yo no quiero más. Llanero de tu amante. Yo quiero ser algo más. Pues nada, llegamos al final de nuestra fiesta particular, aunque esta sigue, yo creo que esto va para largo, a estos no hay quien los pare. Y nada, chicos, oye, un placer de estar con vosotros, de disfrutar de esta Feria de Abril con todos los yuretenses, con toda la gente que ha venido de fuera también a disfrutar de ella. Y nada, siempre un placer estar con vosotros, ya sabéis, Ronnie para los amigos y Yurek Caseta, cada mes con todos vosotros. Nos vemos pronto, chicos. Thank you.